días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés viendo. Bienvenido una vez más a esto que se llama Vida Real. Fue verdadera. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial. Con ustedes tenemos al Pastor Luis Miguel. Pastor, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, muy bien, gracias a Dios y dichoso de estar acá, recibiendo la invitación hecha y bueno, en la expectativa de lo que será este tiempo. Bueno, Pastor, me gustaría preguntarle un poco para iniciar, ¿qué, qué sintió usted al recibir la invitación a este podcast? ¿Cómo recibió esa noticia de no, ha sido invitado para hacer parte? Bueno, digamos que siendo muy honesto con todos ustedes, no soy amante a las cámaras, no lo pensé. Sin embargo, pues está la oportunidad de pronto de ver el resultado, de pronto si el Señor permite bendecir a alguien a través de esta conversación que tengamos, eh, pero con el fin de, de tomar la idea que ustedes están llevando durante ya mucho tiempo de bendecir a las personas, edificar a las personas, pues me fui con esa idea o vengo con esa idea para bendecir a otros. Entonces, digamos que esa fue la forma en cómo lo tomé, sacando de que no me gustan las cámaras, entonces lo tomo de esa manera, ¿no? Eh, lo que usted dice, en cierta medida es muy cierto. Siempre hay un trasfondo eh, porque cada persona que viene aquí viene y ha vivido un proceso totalmente diferente al otro, que al fin y al cabo edifica de una u otra manera a una persona que está pasando por un proceso similar. Ya teniendo en cuenta eso, me gustaría que usted se presente como para que los que nos están viendo sepan quién es usted o en qué iglesia está sirviendo, en qué iglesia hija pues está sirviendo. Ok, listo. Bueno, primeramente mi nombre es Luis Miguel Yasca Barcas, eh, tengo 31 años, vivo aquí en el municipio de Turbaco. Estoy casado con Victoria Huelva, es la pastora junto conmigo de la iglesia Monte de Sion El Milagro. Es un barrio en la ciudad de Cartagena. Pues en estos momentos eh, estoy radicado aquí en este municipio, y toda la semana estamos en el ejercicio en sí del servicio a Dios en Cartagena, la mayoría de los días. Y digamos que pues en todo el asunto de la dedicación del tiempo allá en Cartagena, pues es de esa manera, días, 4 o 5 días a la semana. El resto pues son obligaciones que están directamente relacionadas con lo personal, con lo ministerial, aquí en el municipio. Eh, no sé qué más les podría comentar. Bueno, Pastor, nos cuenta que actualmente está pastoreando en la ciudad de Cartagena y vive aquí en Turbaco. ¿Cómo es ese proceso de pastorear en otra ciudad, pero vivir en una? ¿Cómo lleva a cabo ese ejercicio de su ministerio en cuanto a cuidar a sus discípulos, que pues supongo que todos serán de Cartagena, y al no poder estar pues constantemente con ellos, ¿cómo es ese proceso de tener una iglesia en un lugar tan lejos de donde reside normalmente? Bueno, digamos que es un reto todos los días o semanalmente. Y sobre todo, más que el reto es la distancia, ¿no? Porque quizás uno quisiera estar cerca, pero la distancia no nos permite. Teníamos proyectos de vivienda antes de que llegara, o pensar que el ejercicio que íbamos a tener sea en Cartagena. Eh, Como familia, tenemos siempre una disposición de saber que Dios si nos quiere mover a Cartagena, a residir a Cartagena, estaríamos dispuestos. Nos gusta estar acá por el clima y todo eso. Entonces, basado en esa necesidad, nosotros creímos por un transporte, ¿ya? Y ese transporte, pues, Dios nos permitió tenerlo,
y nos facilita el ir y venir todos los días o los días que nos corresponde ir. Entonces ese fue el primer reto para nosotros, ¿sí? No ver la distancia como el problema, sino en qué le íbamos a creer a Dios para poder llegar a ese lugar, ¿sí? Y creímos en transporte público, íbamos, veníamos, y en medio del transporte hacíamos cuenta cómo Dios podía de pronto proveer para una moto, porque nosotros queríamos una moto en ese momento. Y sacábamos cuenta, bueno, vamos a sacarla, vamos a hacer esto. Y basados en esa necesidad, nosotros empezamos a creer en ese transporte. Entonces, digamos que eso nos facilita el poder estar, ¿sí? Nos facilita poder estar allá cerca. Nos toca hacer muchas cosas para poder, digamos que para poder fuera de los servicios estar pastoreando, ¿sí? Hacer ese ejercicio de pastoreo fuera de los servicios. Pero bueno, digamos que ese va a ser el reto, tanto en Cartagena como viviendo acá en Turbaco. Entonces, así, de esa manera nosotros nos hemos organizado para ir días. Y bueno, como te digo, ese ha sido el proceso, ¿sí? Creímos en un transporte propio, lo tenemos, Dios se ha provisto de todas las necesidades que tenemos para ir, venir. Nos ha guardado, porque tenemos que regresar, digamos, de 9:30 de la noche, a veces hasta 10 de la noche. Este trayecto pues en oscuridad, pero Dios durante todo este tiempo ha sido muy, muy fiel, guardándonos de accidente, de cualquier pensamiento de mal de otros hacia nosotros. Dios nos ha guardado durante todos estos años y somos agradecidos por la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y bueno, de esa manera pues son todas las semanas, ¿sí? Todas las semanas es lo mismo, hacia lo que hacemos para el ministerio allá en Cartagena. Usted nos cuenta, bueno, primeramente es algo que se ve a simple lengua, como usted dice, Dios siempre ha sido fiel con ustedes en el momento de guardarlo, en que de una u otra manera como que los guarda a que ustedes desarrollen su ministerio, por decirlo así, con el transporte y todas esas cosas. Pero a mí me gustaría de que usted nos comente de pronto, porque muchas veces las personas nos ven sirviendo, pero ¿cómo es esa distribución entre trabajo, servicio a Dios y ser esposo? Porque las tres cosas las tiene que atender, tres responsabilidades que tiene que cumplir. ¿Sabes cómo distribuye su tiempo para ser buen esposo, para ser buen pastor y para ser buen trabajador? Bueno, digamos que ser buen esposo está relacionado con la mujer que tienes a tu lado. Mi esposa ha sido una bendición porque ella está atenta a todas las cosas y somos un trabajo en equipo donde nos recordamos qué es lo que debemos hacer, a dónde tenemos que ir, qué metas llegar. Lo digo de manera personal, que ella ha sido una bendición porque todas las cosas como que las abarca, en sus pensamientos están todos. Y bueno, digamos que les pongo un ejemplo. Ella trabaja en Cartagena, ella sí trabaja en Cartagena, y todos los días tempranito, digamos todos los días no, 3 días a la semana salimos a las 5:30, yo la llevo al trabajo y yo entro a las 8 aquí mismo en el municipio de Turbaco. Y bueno, a mí me queda un lapso más o menos de hora a hora y media para llegar a la oficina, y en ese momento yo tengo que hacer algo dentro del entorno familiar, la casa, los platos, el barrer, sí, hacer cosas. Ella insiste, mira, ve que hagas esto, ve que prepares esto, mira que hagas esto. Yo soy un poco descuidado en ese aspecto, pero como te digo, ella es mi apoyo, ella me recuerda, ella siempre está ahí. Y mantenemos ese ejercicio familiar, digamos que en el entorno familiar, de estar haciendo cosas, ¿sí? Llevando el orden de la casa, de la ropa, de lavar,
de tener todo limpio, de ver qué falta en la casa. Entonces, allí está como ese trabajo en equipo. Por eso es que mi esposa ha sido una bendición, porque me ayuda a cumplir esa función que tengo en la casa, esa función de esposo que tengo ahí, en mi hogar. Y digamos que pues todo eso se va desarrollando de manera en acuerdo a lo que pueda tener con ella, ¿sí? Entonces, todas las semanas es tener presente que son las necesidades de pronto de ella. Ella se cansa, yo me canso, pero no podemos reemplazar, o tratamos de no reemplazar lo que le corresponde a mi casa, lo que le corresponde al servicio a Dios y lo que le corresponde a cada quien de manera personal. Y eso lo trabajamos, y eso ella dice, necesito esto, yo trato de esforzarme para darlo. Yo le digo, mamá, necesito esto, ella se esfuerza para dar lo que yo necesito. Entonces, de esa manera trabajamos muy en conjunto, trabajamos muy unidos en ese aspecto para llevar ese equilibrio entre la familia, entre el ministerio y entre las cosas personales, porque tú te agotas, porque tú te cansas, porque tu trabajo tiene cosas que de pronto o vienes cargado de tu trabajo, de otra manera decirla, y de pronto tú vienes a descargar esas cosas acá en tu casa, y de esa manera trabajamos para que todo se lleve en equilibrio, ¿no? Y que una cosa no se descompense con la otra. El trabajo en equipo es la herramienta más efectiva que hemos tenido dentro de todo el ejercicio que hacemos, ¿sí? Muy bien. Bueno, esa manera de trabajar en equipo es por así decirlo, el secreto que tienen para su relación, para que así todo fluya y todo se dé de la mejor manera. Y, Pastor, gustaría saber un poco, ya saliéndonos de todo, remontando un poco más hacia atrás, recordar un poco y saber cómo fue ese momento en el cual llegó aquí a la iglesia Monte de Sion. Cómo fue ese momento en el cual Dios le dijo, ven porque necesito que estés acá. Bueno, para hablar de eso, tenemos que ir al año 2009. Ese tiempo tenía a dos amigos en el colegio. Su nombre es Anderson y el otro es Jean-Pierre. Creo que si ellos tienen, bueno, uno de ellos, porque uno de ellos falleció. Y si Jean-Pierre pueda escuchar de pronto esta conversación, este podcast, él va a saber o va a recordar cómo fue la labor que usó Dios con él para poder estar aquí hablando como un discípulo, como un pastor, como un hijo de Dios. Ellos en el año 2009, ellos asistían y me invitaron. Insistieron, yo les negué muchas veces la invitación. Estando pues ya en fue un día en una finca, yo me decidí ir. Cuando yo me decido ir, sucede algo ahí que me hace enojar. Yo dije, yo no voy para ninguna parte, le dije su poca cosa, y no fui. No vine a la iglesia, dicho eso. El sábado posterior a lo que sucedió ese día, en ese mismo año, no te sé decir si fue en abril, junio, pero fue el año 2009. Entiendo que ese año, porque fue el año de mi graduación del colegio. Entonces en ese año acepté, en un mes de abril, digamos, acepté, vine, y a mí me enamoró algo, y fue el poder ver algo diferente. Yo cuando llegué al templo, a mí me enamoró la belleza del templo. Cuando yo entré al templo en Palo Quemado, yo llego y lo que me sorprende es que era muy blanco. Sí, era blanco. Y yo lo que hice fue simplemente dar libertad a mi corazón para recibir la enseñanza. Digamos que eso fue. Y desde ahí
si tengo uso o razón, yo nunca dejé de venir a la iglesia. Digamos que por enfermedad y otras cosas. Y quiero, de pronto, si llegamos a tomar otros temas, de pronto en los procesos difíciles durante ese mismo año, para no, digamos que alguien dice, no voy a ir más porque me pasó esto. Pero me enamoró el templo, me enamoró la belleza del lugar, me enamoró de ese ambiente que estaba en ese momento. No había entendido nada, no sabía qué estaba sucediendo, no sabía qué era lo que pasaba, pero me enamoró ese lugar. Me enamoró el lugar sencillo, unas luces poco prendidos, pero eso lo vi diferente en mí, o sea, algo muy distinto. Entonces, de esa manera llegué. Ellos dos me invitaron, Jean-Pierre insistió, y hoy estoy acá. Gloria a Dios que él no está en el camino del Señor, pero si él llega a ver este mensaje, esta conversación, creo en mi corazón de que él está en el propósito del Señor, amén, y que pues él le va a recordar las palabras que hoy estoy diciendo, que él fue instrumento de Dios para traerme acá, y que en su momento Dios pueda convencerlo y enamorarlo y nuevamente, así como lo hizo conmigo. Usted nos comenta de que desde que usted llegó como que nunca se ha ido, o se ha desanimado. Entonces yo le quiero hacer la pregunta, y es, en base a lo que usted nos comenta, ¿se puede decir que desde ese momento fue donde usted, por decirlo así, tomó a Dios en serio? Cuando me hablo en serio, es como que lo que le quiero preguntar es, ¿en qué momento de su vida usted le dijo, mi vida es de Dios y vivo para servirle a Él? Bueno, tenemos que hablar muy, muy claro, y es la vida de una persona, cuando cree en Jesús, es de verdaderamente, cuando cree en Jesús, es para siempre, ¿sí? Ese efecto que hace el creer en Jesús en la vida es incomparable, ¿ya? Y el sumergirse en los pensamientos de Cristo es lo que provoca que nosotros seamos diferentes todos los días. ¿Y por qué digo tal cual esto? Porque yo fallaba. O sea, yo duré meses fallando en áreas que quizá tenía conocimiento que fallaba. Y todo ese proceso de fallar, de lamentarme, de caer, de levantarme, digamos que me ayudó mucho el poder estar y no separarme de la iglesia. Muchos de nosotros, cuando fallamos, lo que hacemos es menospreciar la obra de Cristo en nosotros y nos separamos, o sea, dejamos de hacer las cosas que hacíamos. Yo iba literalmente y fallaba y hacía lo contrario a lo que otros hacen. Yo iba y venía a servir, fallaba, de pronto caía en un pecado, digámoslo de otra manera, y venía a hacer cosas, me ponía a barrer el templo, me ponía a limpiar, me ponía a hacer de todo. De manera de que yo provocaba en mí el cercanía al Señor, ¿sí? Entonces, servir a Dios para mí fue la herramienta para unirme, para estar cerca, para crecer, para pegarme a Él, para echar raíces en la iglesia, echar raíces en este lugar. ¿Y basado en qué? Primeramente en que yo creí en Jesús, ¿sí? Y eso, pues yo busqué mis propias estrategias, digámoslo de otra manera. Yo busqué mis propios métodos para permanecer. Entonces, en vez de tener un ocio en mi casa, yo hacía ese tiempo, lo hacía para estar cerca del templo, limpiar y todo eso. Entonces, de esa manera provoqué en mí unas raíces profundas en este lugar. Por eso vuelvo y te repito, no te digo que no fallaba, nosotros todos los días fallamos, pero eran pecados conscientes, y todas esas cosas y fueron cambiando, fui creciendo, fui madurando en eso que yo caía constantemente, y digamos que eso fue lo que me ayudó a permanecer, servir a Dios, estar cerca del servicio. Bueno, tenemos una pregunta, y es,
ya saliéndonos, o una pregunta para dividir un poco a el pastor Luis Miguel de Luis Miguel Cabarcas. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos sueños que tiene tanto en Dios como sueños personales? O sea, ¿cuál es ese sueño que tiene el pastor Luis Miguel y cuál es ese sueño que tiene Luis Miguel? Ok, hablemos del pastor Luis Miguel primero, ¿no? Si es Ok. posible. Bueno, uno de los sueños que tengo es poder ser eh, un instrumento que marque una generación, ¿sí? No quiero, no quiero ser igual a otros que vean al pastor Luis Miguel como el centro de su vida espiritual. Quisiera ser el instrumento para que otros vivan en torno a Cristo, ¿sí? Y de esa manera quisiera mover a una generación. Nosotros creemos en que Dios está levantando en Cartagena familias con un remanente verdadero en su corazón, donde se va a levantar un altar en sus casas para adorar a Dios, para orar. Y ese es nuestro sueño. Basado en eso también creyendo en que Dios nos dé una unción diferente, una capacidad diferente que otras iglesias no tengan para abarcar las personas que nunca se han podido llegar con el evangelio. Y ese como que radica en sí el deseo de poder seguir creyendo allá, de poder seguir permaneciendo. Entonces, como pastor, eso es mi deseo, ¿no? Ese es mi anhelo. Como Luis Miguel, una de las cosas que deseo es poder, poder darle una mejor vida a mi familia, a mi esposa, que Dios provoque en mí de pronto, con el esfuerzo que hago cada día, de pronto para trabajar, para ser mejor, darle esa calidad de vida que deseamos, sí, deseamos. Quisiéramos prepararnos un poco más a través de los estudios, prepararnos de manera profesional o a partir de ahí un poco más. Entonces ese sería uno de los sueños que quizás quisiéramos, bueno, le quisiera compartir a ustedes, ¿no? Estamos en proceso de construcción de nuestra casa y ha sido un poco lento, pero vamos seguro. Si no se ha escuchado el El dicho, correcto. Lento pero seguro, pero ahí vamos. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿qué es lo que qué es lo que vas a hacer con nosotros para hacer en la casa? Y así siempre ha sido el sueño, ese anhelo de que cada día se vea más bonita como nosotros deseamos. Y bueno, ahí va encaminado esos deseos como tal. Eh, lo que usted desea, o por decirlo así, sus sueños y sus metas, son muy lindas. O sea, para mí son demasiado lindas. Más los sueños como persona y en Dios, pues, si es la voluntad de Dios, obviamente suceden. Si es la voluntad de Dios, obviamente. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y quisiera irme un poco más allá de lo que es usted como persona, aunque se relaciona un poco con su servicio a Dios. Uh-huh. Yo tengo entendido que usted canta y toca el piano, entonces yo quería preguntarle de dónde o cómo empezó ese anhelo, ese deseo por cantar y aprender a tocar justo ese instrumento. Bueno, digamos que en el tiempo en que llegó a la iglesia, había ese mover como de que todo el mundo quería aprender el instrumento. Y yo vengo de ese deseo, sí, al Señor desde hace mucho tiempo. Venía con ese deseo de aprender. Había una guitarra en la casa que la tocaba un tío, y él me enseñó 1 o 2 acordes. Y yo allí como con ganas de aprender, y llego a la iglesia y tengo como esa oportunidad de hacerlo.
Yo canto, entre comillas canto. Yo más que todo alabo al Señor, pues yo cantante no soy en tono, sí. Y digamos que me enamoró eso. Me enamoró eso tanto que yo en 3, 4 meses ya yo cantaba, ya pues ya tenía 3, 4 canciones aprendidas. Era virrioso, yo era día, noche, con la guitarra encima. Y quisiera relacionarlo con el gusto a la música. No tengo de pronto una raíz de mi papá, de mi mamá que sean músicos, pero yo tenía un gusto en la música. Yo escuchaba de toda clase de música. Yo me consideraba una rocola. De toda clase de música yo me sabía. Entonces, cuando llegué a la iglesia, como que esa oportunidad vamos a entrar como en materia de la música como tal. Y me creí por una guitarra. Era lo más sencillo que había, era lo que todo el mundo podía tener. No podía tener un piano, no tenía la capacidad económica para tenerlo. Y bueno, se dio todas las oportunidades para tener la guitarra. Compré la guitarra y desde ese día empecé como esa aventura de la música en el que ha sido una de las formas más hermosas y especiales de parte de mí hacia Dios para servirle. Lo digo de una manera especial porque yo disfruto hacerlo. Analizo mucho lo que voy a hacer, trato de ser mejor para hacerlo, sirviendo en la alabanza, sirviendo, tocando la guitarra, tocando el piano, cantando. Entonces, digamos que lo disfruto. Entonces fueron esos momentos en el que aproveché. Y les digo, pues a los 6 meses ya yo estaba ministrando en una iglesia donde la iglesia de la pastora Mónica, ella me hizo una invitación así de sorpresa, que me cogió así, digamos que sorpresa, porque recibí la noticia, pero yo había recibido con una confirmación una palabra en Salmos, y lo último que recibo fue: Luis Miguel, te toca ministrar alabanza una escuela dominical en la iglesia en ese momento estaba en el Prado. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces yo me emocioné, pero también me puse nervioso. No tenía la experiencia, la práctica para que mi voz se escuchara tan fuerte. No había sonido, no había nada de eso. Era una guitarra acústica, la mía. Y de hecho, pues, las primeras alabanzas que empiezo a entonar, a cantar en el templo, las hice sentado porque no podía ni siquiera sostener la guitarra y tocar la guitarra de pie porque se me caía. Entonces yo, bueno, me quedo aquí, sentado. Incluso hay fotos y todo eso de cuando está Luis Miguel ahí cantando con la guitarra, porque literalmente se me caía, no tenía fajón ni nada de eso. Entonces esos fueron mis inicios, tanto así que, como te digo, yo a los 4 o 5 meses ya yo tenía canciones aprendidas. Y fueron canciones pues literalmente que se usaban en el servicio de Dios, ¿ya? Entonces pues de esa manera inicié esa aventura en la música, en el ministerio de alabanza y todo eso. Sí, y a día de hoy tengo entendido de que está liderando el grupo de alabanza en Visión para el Mundo, ¿no es cierto? Así es. Así que todo inició un poco queriendo aprender a tocar una guitarra y a día de hoy pues está liderando al grupo y es maravilloso ver cómo Dios actúa en cuanto a que pues supongo que no se había imaginado llegar hasta ese punto y de repente ahora si el Luis Miguel que lo vio, o sea, el Luis Miguel que llegó, lo viese ahora, supongo que pensaría de todo menos, o No se lo no se creería. esperaría todo lo que ha pasado en este tiempo. Y me gustaría hacerle una pregunta muy interesante, una pregunta que vino a mí ahora, y es: ¿qué le diría usted a ese Luis Miguel de hace tiempo? A ese que recién acaba de llegar a Cristo.
¿qué consejo le daría? Porque a veces uno dice como si yo hubiese hecho esto de esta manera, hubiese pasado cosas diferentes. ¿Qué consejo le daría a ese Luis Miguel que recién está llegando? Y no solo a él, sino también a esas personas que recién están llegando a conocer a Cristo y que se están congregando recientemente. ¿Qué consejos les podría dar a ellos? Bueno, una de las palabras que de pronto pudiese de pronto tratar de que marcara el corazón de alguien, y eres que nunca se alejen de las personas que pueden ser una ayuda en su ministerio o en su vida espiritual, en su vida en Dios. ¿En qué sentido? Si de pronto te sientes desanimado, si te sientes que te quieres rendir, primeramente acércate al Señor, ora, entregale tus cargas a Él. Segundo, Dios ha puesto en tu camino a personas maduras, llenas de la palabra del Señor para aconsejarte. Nunca te alejes de ella. Si lo que te dicen es, ¿crees tú que es para tristeza? ¿Crees tú que es para dolor? Es Dios que está usando a esa persona para sacar del error en donde estás y ponerte en los lugares que quizás tú nunca imaginaste llegar, ¿sí? Hay personas que ven de pronto la forma en cómo dice alguien la reprensión, cómo dice alguien el consejo, pero es Dios usándolo para fortalecerte, para que más adelante entiendas que eso que usó Dios para ti fue lo que te trajo hasta donde estás. Entonces te recomiendo, te aconsejo de que nunca te alejes de la persona que Dios ha puesto en tu camino para edificarte, ¿sí? Eso es el consejo que puedo dar. Lo que usted dice es muy cierto. A veces nosotros vamos o necesitamos algo y justo Dios nos habla de diferentes maneras, ¿sí? Porque algo que he entendido es que Dios siempre nos habla de maneras diferentes, como que mira, es por aquí, mira, es por acá, por una canción, una persona, un mensaje bíblico, por cualquier cosa, porque es increíble que Dios usa cualquier cosa literal para hablarnos. Y a veces uno espera lo que uno quiere, pero tenemos que entender que no es lo que uno quiera, es lo que Dios quiere hacer y lo que Él permita hacer. Y algo que lo que usted dice que es para, aunque se vea de tristeza siempre, por decirlo así, después de la tristeza viene algo mejor. Es algo que sí he visto y es algo que en lo que tiene demasiada razón, porque en lo que yo he visto es que Dios siempre nos procesa y nos trabaja nuestra área difícil, nuestra área débil, para fortalecer justo esa área. Si nosotros tenemos algún problema con una área, Él obviamente no te va a trabajar las áreas buenas, Él te va a meter justo con esa área para sanarla y levantarle de ahí. Por eso a veces nosotros pasamos como por procesos de tristeza y hay algunas personas que simplemente nos achicopalamos o decimos como que ya no voy para allá porque ya se metieron con esa área y yo por ahí no quiero que me metan eso. Pero simplemente Dios es trabajando en tu vida de esa manera para que puedas ser una mejor persona, un mejor siervo de Dios. Y no solo eso, sino de que sirvas tú de testimonio para otra persona, para que en el momento de que esa persona esté pasando por un proceso igual que tú puedas decir, yo pasé por ahí y no te preocupes, que Dios está contigo. Y mira siempre, y como usted dice, de la mano de Dios siempre, porque donde uno nos alejemos de Él, nuestra vida, yo siempre he dicho, se nos vuelve un 8. O sea, si estamos un 8 ahora, te vas de Dios y se te vuelve un etcétera. Es lo que yo siempre he tenido presente. ¿Quieres comentar algo? La verdad es que de su podcast o de la conversación que hemos tenido aquí, primeramente le daría las gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias por estar aquí y compartirnos. Creo que fue edificante porque podemos tomar varios puntos, no sé qué te parece. Por ejemplo, la clave que usted tiene para sostener su matrimonio y que no afecte tanto con su servicio a Dios y obviamente con sus cosas personales, y es el equilibrio que ustedes manejan a través del trabajo del equipo,
que es sumamente importante, y no solamente eso, sino que podemos ver cómo Dios respalda a las personas con su fidelidad, en tanto de que ustedes, por decirlo así, de una u otra manera arriesgan su vida a altas horas de la noche, en donde puede pasar un accidente, un atraco, le roban la moto, cualquier cosa literalmente puede pasar, pero siempre han visto el respaldo de Dios en ese momento. Y es algo que tenemos que tener presente, y es, Dios siempre los guarda. Y a veces nos quedamos porque, ay, pero mira, me raspé, pero es que literalmente de pronto Dios te estaba guardando de algo peor y te pasó eso. Y lo que usted dice, lo último, si es algo que las personas se tuvieron que edificar, o por lo menos una que estaba pasando por ese momento de su vida, ya sabe de que no se puede alejar de Dios, y que con Dios lo tiene todo y puede salir de ahí de donde está. Sí, ya para finalizar, nos gustaría saber si tiene algún mensaje, algo que le gustaría decirle a aquellas personas que nos están viendo en el día de hoy, cualquier cosa que desee decirle, o si no, no pasa nada. Nos gustaría saber si tiene algo que comentarles a esas personas. Bueno, si de pronto la persona que me va a escuchar es un siervo de Dios y tiene aspiraciones en Dios, de algún ministerio o algo así, nunca deje de escuchar a su pastor. ¿Ok? Él está impuesto por Dios para llevarlo al lugar en el que el mismo Señor que lo ha puesto allá en su vida pueda llegar a alcanzar esa meta que Dios ha trazado para él, como siervo. Entonces te recomiendo eso: nunca dejes de escuchar a tu pastor, aunque te duela, aunque te amargues, aunque sea una espina en tu talón, una puya en tu talón. Recuerda que eso te va a llevar a donde Dios ha querido siempre llevarte. Listo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación en el día de hoy para ser parte de Vida Real Fe Verdadera. Nos gustaría volver a tenerlo nuevamente en otra ocasión para seguir esta conversación, porque aún hay muchas cosas que quedaron pendientes, que quedaron en el aire, porque nos gustaría conocer un poco más acerca de cómo ejerce su ministerio, acerca de cómo es el tener una iglesia fuera del lugar donde vive normalmente, y muchas cosas más que nos gustaría conocer acerca de usted. Entonces, le dejamos una invitación nuevamente abierta para cuando quiera regresar. Aquí lo esperamos. Bueno, otra vez muchas gracias por estar aquí. La verdad es que esperemos tenerlo nuevamente por acá, porque créanme que faltaron muchas cosas y muchos temas por tocar de su vida y de cómo usted puede edificar a muchas personas. Entonces, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, no se les olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como m.escuela de David. Y no se pierdan un nuevo episodio de esto que se llama Vida Real Fue verdadera. Bendiciones.